Buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Benítez Quiroga. Soy estudiante del segundo semestre de medicina de la Universidad de Antioquia y soy integrante del semillero de investigación en neurociencia sinapsis también de la universidad. A continuación les voy a exponer mi propuesta de investigación. Se titula Análisis de genealogías en sintomatología neuropsiquiátrica en pacientes con enfermedad de Huntington. Y comenzaré hablando sobre pues, la enfermedad. Tenemos que en cuanto a epidemiología, en el mundo la prevalencia va de 5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes y la región donde hay más prevalencia de casos es en el lago de Maracaibo de Venezuela. En nuestro país, esta enfermedad se considera como una enfermedad huérfana. La prevalencia está sin establecer, pero se ha registrado, el último registro fue en el 2016, que el principal foco de esta enfermedad en el país es en el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico. Continúa, por favor. Bueno, en cuanto a etiología, la causa de esta enfermedad es una variación genética en la proteína en el gen que codifica para la proteína de la huntingtina. Esta variación genética se presenta en la subbanda 3, banda 1, banda 6, región 1 del brazo corto del cromosoma 4. Y en esta región, pues se ha identificado que normalmente en la generación, en la población en general, se presentan entre 15 a 35 repeticiones del trinucleótido de citosina, adenina, guanina, que es el que codifica para el aminoácido de la glutamina. Entonces, en los pacientes que presentan esta enfermedad, la variación genética hace que se presenten más repeticiones de este trinucleótido, lo que hace que la proteína de la huntingtina tenga más aminoácidos presentes. Bueno, entonces esta enfermedad está relacionada, pues se ha caracterizado porque es dinámica o inestable, lo que quiere decir que a medida que se transmita de generación en generación, los hijos de los progenitores que tienen la enfermedad van a presentar más repeticiones de este trinucleótido y los síntomas al presentarse más repeticiones del trinucleótido van a ser más severos. Eh, bueno, como mencioné anterior, bueno, lo que hace también que se identifique en la enfermedad, un fenómeno denominado anticipación, que determina pues que la edad de los hijos que determina que la edad en la que los hijos van a presentar los síntomas va a ser mucho antes que la edad de sus progenitores. Como mencioné, es una enfermedad que se transmite de generación en generación, entonces el patrón de herencia que se presenta es autosómico dominante, lo que quiere decir que los hijos de estas personas que tienen la enfermedad tienen aproximadamente el 50% de manifestarla más adelante. Listo, puedes seguir. Bueno, entonces en cuanto a fisiopatología de la enfermedad, eh, el aumento del número de aminoácidos en la proteína, pues se ha establecido que principalmente lleva a que la proteína se aglomere o se, mm, se una en la célula, ay, qué pena, se me olvidó la palabra, lleva a que la proteína se encuentre aglomerada en las células desencadenando procesos apoptóticos. Sin embargo, también hay otras, se ha relacionado como con otras alteraciones en la célula que pueden desencadenar esos procesos apoptóticos, y se ha descrito que pues, es por disfunción mitocondrial, deficiencia del metabolismo energético, eh, exotoxicidad por glutamato, estrés oxidativo y por metabolitos endógenos del triptófano. Puedes darle otra vez ahí para que se vea la imagen. Listo. Entonces, este acúmulo de esta proteína huntingtina en la célula y el desencadenamiento de esos procesos apoptóticos llevan a que la neurona, pues, llevan a que en el cerebro se presente una degeneración en el cuerpo estriado, específicamente en las células espinosas medianas GABAérgicas. Pero también se ha presentado que los pacientes, pues ya después de que mueren, pues en los cerebros se ha visto que hay atrofia de los lóbulos frontales y temporales. Continúa, por favor. Listo, entonces, como mencioné anteriormente, es una enfermedad que afecta principalmente el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una estructura que está relacionada o que involucra circuitos
que regulan las funciones motoras, cognitivas y emocionales. Entonces, si presentan una alteración en esta estructura, las alteraciones clínicas que se van a manifestar van a estar relacionadas con estas funciones. Entonces tenemos que los pacientes, pues en esta enfermedad se va a presentar una triada donde el síntoma principal va a ser los motores involuntarios de tipo coréico y pues van a estar acompañados de alteraciones psiquiátricas y cognitivas que van a ser progresivas. Esta enfermedad se presenta entre la tercera y quinta década de vida y una vez se presente, los pacientes tienen un promedio de vida entre 10 a 20 años. Listo. Bueno, entonces, como mencioné anteriormente, ese cuerpo estriado está involucrado en diferentes circuitos. En este caso, yo me voy a concentrar en el circuito que es de carácter límbico, que está conectado con otras estructuras del cerebro que regulan esa función emocional. Ya, por favor. Entonces tenemos que si hay una degeneración en ese cuerpo estriado, en el caso pues de los circuitos emocionales en los que me voy a concentrar, voy a encontrar que los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener alta prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos. Los que principalmente se han descrito en la literatura van a ser los depresivos, ansiosos, obsesivos compulsivos, psicóticos y también se ha registrado que presentan episodios de irritabilidad y apatía. Ya, por favor. Bueno, entonces teniendo lo anterior, también es importante tener en cuenta los siguientes datos respecto a esos síntomas. Se dice que los síntomas, ay, atrás, por favor. Se dice que esos síntomas neuropsiquiátricos pueden anteceder a los síntomas motores, también que la prevalencia de estos síntomas neuropsiquiátricos a lo largo de la vida de estos pacientes va entre el 36 y el 76%. También se ha registrado que las tasas de suicidio son de 7 a 12 veces más altas en estos pacientes en relación a la población general y también que estos cambios neuropsiquiátricos pueden estar asociados a una base genética. Listo. Bueno, entonces en cuanto a la justificación de este estudio, la enfermedad de Huntington es una enfermedad que afecta considerablemente la vida del paciente y de su familia. Se ha registrado que los síntomas neuropsiquiátricos pueden empeorar los síntomas motores y acentuar los síntomas cognitivos. Por lo tanto, es muy importante tener el conocimiento de esos síntomas neuropsiquiátricos que se presentan antes y durante la enfermedad y también tener en cuenta esos síntomas neuropsiquiátricos que presentan los pacientes, que presentan los familiares que tienen la enfermedad de estos pacientes. Por lo que mencionaba anteriormente que está relacionada con antecedentes genéticos en la familia. De esta forma se permite lograr un diagnóstico y una sospecha temprana de la enfermedad, lo que va a permitir que se dé un abordaje oportuno en cuanto al manejo terapéutico de estos pacientes y de sus familiares para mejorar su calidad de vida. También es importante asociar y reconocer estos síntomas neuropsiquiátricos en el espectro de un paciente con enfermedad de Huntington, porque actualmente pues se da como prioridad al diagnóstico por síntomas motores y al tratamiento de estos síntomas motores. Y podemos ver que estos síntomas neuropsiquiátricos en la mayoría de las ocasiones son más discapacitantes y limitantes para estas personas y sus familiares. Listo. Entonces, dado lo anterior, me planteé la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el comportamiento de la sintomatología neuropsiquiátrica en pacientes con enfermedad de Huntington y su relación con los antecedentes familiares? Para responder esta pregunta de investigación, me planteé los siguientes objetivos. Continúa, por favor. El objetivo general va a ser explorar las manifestaciones neuropsiquiátricas que se presentan en los estadios prodrómicos y sintomáticos en pacientes con enfermedad de Huntington en relación con sus antecedentes familiares. Y específicamente planteé identificar la sintomatología neuropsiquiátrica presente en el estadio prodrómico y sintomático en pacientes con la enfermedad de Huntington, caracterizar el desarrollo de esos síntomas neuropsiquiátricos a lo largo del curso de la enfermedad en estos pacientes y describir la sintomatología neuropsiquiátrica que se presenta en los antecedentes familiares de estos pacientes con la enfermedad de Huntington. Listo. Bueno, entonces me establecí unos criterios de inclusión. Principalmente va a ser que voy a utilizar pacientes que tengan entre 20 a 60 años, se va a incluir pues a todos los géneros. El diagnóstico, pues tienen que tener un diagnóstico por un experto de la enfermedad de Huntington, tienen que contar con una historia clínica que registre por lo menos datos de 5 años antes eh, de la
que registren datos de 5 años antes de la aparición de síntomas motores. Los pacientes pues tienen que tener antecedentes familiares de la enfermedad claramente, tienen que contar con una genealogía establecida y se va a utilizar información de personas vivas y fallecidas. Listo. Bueno, en cuanto a los criterios de exclusión, pues obviamente no voy a utilizar genealogías que no estén establecidas. Los pacientes tampoco, puedo utilizar pacientes tampoco que tengan historial de otra enfermedad o evento del sistema nervioso central, que tengan historial de discapacidad severa del aprendizaje o cognitiva y que tengan intervenciones quirúrgicas cerebrales. Bueno, entonces este estudio es un estudio descriptivo, observacional de tipo retrospectivo. La población que va a tomar van a ser los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Huntington, que hacen parte de la base de datos de información del Grupo de Neurociencias de Antioquia. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia y el instrumento que voy a utilizar para recolectar la información van a ser las historias clínicas y genealogías que tienen estos pacientes. Bueno, en cuanto al método, inicialmente se van a revisar esas historias clínicas y las genealogías y luego se procede a identificar las que son más aptas según los criterios de inclusión y exclusión que me establecí. Luego se va a clasificar, pues se va a extraer y se va a clasificar esa información que voy a encontrar. Voy a tener en cuenta, pues el objetivo de la información que quiero extraer van a ser principalmente el tipo de síntoma neuropsiquiátrico que presenta, la edad de inicio del síntoma neuropsiquiátrico en la que se manifiesta y la edad de inicio de los síntomas motores en estos pacientes. Y también voy a tener en cuenta estas variables para estudiar las genealogías o los antecedentes familiares de estas personas. Bueno, además de eso voy a tener en cuenta otras variables como el sexo, la edad, el nivel educativo y si los pacientes cuentan con un tratamiento farmacológico o no. Posteriormente se va a registrar la información y finalmente se va a establecer un análisis de los datos. Listo. Bueno, para darle significancia a este estudio, los datos se van a presentar en términos de frecuencias absolutas y porcentajes, pues debido a que son variables cualitativas, y pues es un tipo de estudio descriptivo. Continúa, por favor. En cuanto a las consideraciones éticas, todo está dentro del marco de la resolución número 8430 de 1993 de aquí del país. Esta investigación es una investigación con riesgo mínimo, la población es vulnerable, se va a utilizar pues consentimiento informado y se le van a dar a los participantes garantías de privacidad y confidencialidad, además de riesgos y beneficios. Bueno, entonces en cuanto a los resultados esperados, yo espero encontrar esa prevalencia de esos síntomas neuropsiquiátricos en los estadios prodrómicos y sintomáticos de la enfermedad. También esos síntomas neuropsiquiátricos que se van a mantener pues una vez empiecen a lo largo del curso de la enfermedad, pues que registra la historia clínica en ese momento. También espero encontrar la presencia pues de esos síntomas neuropsiquiátricos principalmente en familiares afectados por la enfermedad del caso índice y espero encontrar la prevalencia de esos síntomas neuropsiquiátricos como síntomas prodrómicos de la enfermedad a lo largo de las líneas familiares del caso índice. Ya. Bueno, en cuanto a los alcances de este estudio, hay un alcance tipo exploratorio, pues con esta información se espera plantear en un futuro o establecer en un futuro o un estudio de tipo prospectivo para profundizar más como en los datos y recolectar más información de estos pacientes. Tiene un alcance en cuanto al manejo, pues esta información puede permitir un diagnóstico temprano y oportuno de estos pacientes, lo que nos lleva al alcance social para mejorar su calidad de vida. En cuanto, en cuanto a las limitaciones, atrás, por favor. En cuanto a las limitaciones de este estudio, pues este estudio como es de carácter descriptivo, retrospectivo, pues voy a tener que no voy a encontrar, pues, puedo encontrar limitaciones en cuanto a la calidad de la información, puede que no encuentre información. Algo muy importante que me han comentado es que estos pacientes no cuentan con una reconfirmación genética pues, de la enfermedad, entonces es importante tenerlo en cuenta. También el tamaño de la muestra, pues esta población, pues la población que hace parte de la base de datos del GNA, pues es muy reducida.
y hay que tener en cuenta pues los criterios de inclusión y exclusión. Y finalmente, lo que nos hace como, lo que me lleva a motivar para plantear el estudio de tipo prospectivo es que, pues en este caso no puedo evaluar la frecuencia y severidad de esos síntomas neuropsiquiátricos, entonces sería muy interesante plantear el otro estudio para evaluar esos que aparezcan en este anteriormente, en este previamente. Y listo.